Nosotros queremos agradecer también al doctor Flax, al doctor Susini, a la facultad por darnos esta oportunidad de difundir en cierta manera la historia de los testigos de Jehová en la Alemania nazi. Una historia que no es muy conocida, pero que estamos seguros que merece ser conocida, porque tal vez en cierto grado contribuya de alguna manera a que acciones de esta clase se eviten en el futuro. De hecho, esta es la preocupación de mucha gente. En el mes de enero del año 2000, los jefes de Estado de 48 naciones se reunieron en el Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto en Suecia. Y el temor de muchos de ellos de que el nazismo o regímenes de esta clase pudieran resurgir en el mundo se vio en varios de los discursos que se escucharon en esa ocasión. Por esa razón, el ex primer ministro israelí, Ehud Barak, dijo en esa oportunidad: es el deseo de esta conferencia enviar el mensaje universal de que jamás se volverá a tolerar sobre la faz de la tierra un régimen de maldad, asesinato y discriminación hacia los seres humanos por causa de su religión, raza o color de piel. Sin duda, la historia del Holocausto es una historia muy conocida. Ha permitido conocer a la gente de todo el mundo el sufrimiento del pueblo judío bajo el régimen nazi. Pero hay que reconocer en cierto grado que la historia no es completa si no se conoce la historia de otros grupos que también sufrieron bajo el Holocausto. Precisamente en su libro The Forgotten Holocaust, el escritor Richard Lucas dijo: para los historiadores el Holocausto fue una experiencia singular de los judíos y por eso han tenido poco o nada que decir sobre los 9 millones de gentiles que también perecieron en la mayor tragedia que el mundo jamás ha conocido. Entre esos 9 millones de personas o más que sufrieron también el Holocausto, hubo un grupo muy particular de alemanes no judíos que fueron enviados a los campos de concentración y en algunos casos fueron ejecutados por oponerse a Hitler, al régimen de Hitler y a su filosofía de supremacía racista. Estos fueron los testigos de Jehová, personas que por una elección deliberada sufrieron y en algunos casos murieron como mártires. A simple vista uno podría pensar que era una exageración pensar que un grupo tan minoritario como eran los testigos de Jehová podía representar una amenaza para Hitler y para su régimen. Cuando la persecución comenzó, había poco más de 20.000 testigos en Alemania, en una población de 65 millones de personas. Sin embargo, la historia corrobora que el régimen nazi trató con un ensañamiento muy peculiar a los testigos de Jehová. Como dijo el doctor Susini, la campaña nazi contra los testigos comienza en 1933, poco después de que Hitler sube al poder. Y los testigos están entre las primeras personas que son enviadas a campos de concentración. A raíz de eso, la revista The Golden Age, publicada por los testigos de Jehová, en agosto de 1933 denuncia la existencia de campos de concentración en Alemania, cuando todavía no habían pasado 5 meses de la apertura del campo de Dachau, cuando todavía nadie hablaba del tema. Así que esto muestra la importancia de conocer la historia de los testigos de Jehová. En 1934, el presidente de la sociedad Watchtower, de los testigos de Jehová, Joseph Rutherford, envió una carta personal a Hitler. Parte de esta carta decía: quizás logre resistir a todos los hombres, pero no al Todopoderoso. En el nombre de Jehová Dios y de su Rey nombrado, Cristo Jesús, le pido que ordene a todos los funcionarios y siervos de su gobierno que permitan a los testigos de Jehová de Alemania reunirse pacíficamente y adorar a Dios sin estorbo. El 7 de octubre de 1934, todas las congregaciones de los testigos de Jehová de Alemania se reúnen para escuchar la lectura de una carta que estaba dirigida a todos los funcionarios del régimen hitleriano. Esta carta decía:
Hay un conflicto directo entre la ley de ustedes y la ley de Dios. Por lo tanto, la presente tiene como fin hacerles saber que obedeceremos los mandamientos de Dios a toda costa, que nos reuniremos para el estudio de su palabra y que lo adoraremos y serviremos como Él manda. Ese mismo día, los testigos de Jehová de todo el mundo, de 49 países, se reunieron en asamblea especial y enviaron este telegrama a Hitler. El maltrato a los testigos de Jehová por parte de usted escandaliza a toda la gente buena de la tierra y deshonra el nombre de Dios. Absténgase de perseguir más a los testigos de Jehová. De otro modo, Dios lo destruirá a usted y a su partido nacional. Un testigo ocular de ese momento dijo que después de escuchar la lectura de estos telegramas de protesta, un Hitler enfurecido se levantó de su asiento y con los puños cerrados dijo: esta cría será exterminada de Alemania. Y a partir de ahí, la persecución hacia los testigos de Jehová se hizo con una ferocidad increíble. Todas las personas que sufrieron bajo el Holocausto fueron, como se dijo, víctimas. Pero los testigos de Jehová sin duda fueron mártires. ¿Cuál es la diferencia de estos dos términos? Bueno, una víctima generalmente se define como una persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita y no tiene chances, no tiene alternativa. Pero de acuerdo con su etimología, la palabra mártir designa a una persona que padece martirio en defensa de su religión y por extensión aplica a la persona que muere o padece mucho en defensa de sus opiniones. Así que la diferencia radica en que una persona llega a ser víctima involuntariamente, mientras que un mártir lo hace, sufre en defensa de algo y podría evitar ese sufrimiento. En una conferencia sobre las víctimas no judías de los nazis, el doctor Gordon Sand, de la Universidad de Massachusetts, dividió a las víctimas de los nazis en tres categorías. Por un lado, los que sufrieron por lo que eran, como es el caso del pueblo judío, los gitanos, los eslavos, etc. Los que sufrieron por lo que hicieron, como los homosexuales, los activistas políticos u otros opositores al régimen, y los que sufrieron por lo que no hicieron, como es el caso de los objetores de conciencia y los testigos de Jehová. El propósito de remarcar esta diferencia no es minimizar o subestimar el sufrimiento martirio de otras personas u otros pueblos bajo el régimen nazi, sino destacar que los testigos de Jehová fueron las únicas personas que podrían haber evitado el Holocausto, que podrían haber evitado el sufrimiento y la persecución, con solo firmar una declaración de fidelidad al régimen nazi, pero no lo hicieron por la firmeza de sus convicciones religiosas, por el apego a sus ideales de justicia basados en la Biblia, la cual en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, dice que Dios hizo de un solo hombre toda nación de hombres para que moren sobre la entera superficie del suelo. La paz no vive en los tratados ni en las leyes internacionales escritas. Existe en la constitución moral de cada hombre, en el modo de ser que su voluntad ha recibido de la ley moral según la cual ha sido educado. El cristiano es esencialmente un hombre de paz, o no es cristiano. Y humildemente creemos que esta fue la gran lección que los testigos de Jehová dejaron en la Alemania nazi.